Pensar al revés. Esta parte podría considerarse una digresión, que es una forma elegante de decir irse por las ramas, pero voy a intentar conectarlo al final con el argumento principal. Pensar al revés es el título de un libro de Benjamin Coriat, un sociólogo del trabajo, ya tiene algunos años, y es el último de una trilogía. El primer libro se tituló El taller y el robot, y es un análisis de la lógica organizacional del Fordismo y del Taylorismo, de las fábricas fundamentalmente automotrices en Norteamérica, del siglo pasado, del principio del siglo pasado, incluso hasta nuestros días, en muchas de ellas. El segundo libro se titula El taller y el robot, y es un estudio del toyotismo, fundamentalmente, de la revolución tecnológica que significó el toyotismo, el just in time, el justo a tiempo, la calidad total, bueno, y cambios muy profundos en la organización del trabajo que fueron promovidos por técnicos norteamericanos que empezaron a estudiar las debilidades del trabajo taylorista, fordista, pero que no pudieron en Estados Unidos convencer a los empresarios de hacer modificaciones radicales, se fueron a Japón y lo consiguieron allá. Y el tercero se titula Pensar al revés. Trabajo y organización en la empresa japonesa. Es una reflexión más sustantiva sobre esto que sucedió en Japón. Pensaron al revés. Se hicieron las preguntas exactamente contrarias que se hacían en Norteamérica para aumentar la productividad. Hace muchos años ya tuve la fortuna de participar en una serie de conferencias de Alessandro Pisorno, filósofo y politólogo italiano, ya fallecido, en la Università degli Studi di Trento, en la Facultad de Sociología en el norte de Italia. Pisorno ya era veterano, iba con un cuadernito escrito a mano, se sentaba en lo que sería el corredor, ¿no?, de un anfiteatro, en la punta, iba revisando sus notas, iba hablando, y en un momento dijo algo de esas cosas que a uno le quedan grabadas de por vida. Esto fue en 1999. Nos dijo Pisorno: la sociología de la desviación social, y fíjense que están hablando justamente del tema que nos ocupa, ¿no?, de la delincuencia, de la criminalidad, comenzó a producir en los Estados Unidos conocimiento sustantivo, conocimiento interesante, útil, el día en que un grupo de sociólogos y sociólogas dejaron de preguntarse por qué algunas personas delinquen, ¿no? Esa era la pregunta común: ¿por qué algunos individuos cometen robos, por ejemplo? Y comenzaron a preguntarse en su lugar, ¿por qué, existiendo personas que tienen carencias críticas de los bienes más básicos para la supervivencia, como el alimento, el abrigo, que ven a su alrededor otros individuos que tienen superabundancia de esos bienes, o sea, que despilfarran comida, unos recursos a la vista de todos, y que tienen las posibilidades de apropiarse, las posibilidades materiales de apropiarse de una pequeña parte de esos bienes que ellos necesitan para sobrevivir y que están siendo despilfarrados frente a sus ojos. ¿Y por qué aún cuando no hay un policía a la vista o no, una cámara sería ahora, por qué no delinquen? Esa es la pregunta sociológica importante. ¿Por qué se abstienen de hacer algo que un perro, un mamífero en general, los animales, si tienen hambre, de repente esperan a que otro de su especie o de otra especie más fuerte que él termine de comer, pero tratan de sacarle un bocado, tratan de alimentarse? ¿Por qué no lo hacen? Esto de pensar al revés no hay que hacerlo siempre, es más, generalmente no es necesario hacerlo. Generalmente cuando investigamos buscamos
obtener evidencia adicional confirmatoria de una hipótesis, y en eso transcurre la ciencia generalmente. Pero en este tipo de circunstancias, ¿no? Como la que plantea Figari, ¿no? En que sistemáticamente, y mucho más en nuestros días, ¿no? Pero especialmente en nuestros días, que sistemáticamente se muestra cómo un medio conduce a una consecuencia, digamos, contraria a un supuesto fin, ¿no? La violencia del Estado, el castigo, la pena de muerte, que pretendidamente tienen por objetivo reducir la inseguridad, produce más inseguridad. Cuando nos enfrentamos a algo que sucede y sucede, de repente tenemos que invertir la pregunta. Yo le pongo simplemente otro ejemplo al pasar, y luego vamos a hacer si la conexión con el argumento principal. Durante algún tiempo en Uruguay había una preocupación, yo lo veía especialmente en estudiantes jóvenes de nuestra facultad, en torno a la pregunta: ¿por qué las mujeres jóvenes de bajos ingresos tienen hijos? Parece raro, ¿no? ¿Por qué tienen hijos? Y aparecía el tema del embarazo adolescente ahí mezclado, aunque en general, digo, era una preocupación de por qué se reproducían las personas de bajos ingresos, los pobres. Y se reproducen porque son seres vivos, o sea, los seres vivos se reproducen. Es decir, eso. Ahora cambió, ¿no? Un poco el discurso, porque ahí tienen un gráfico con la cantidad de nacimientos en números absolutos en el Uruguay de 2006 a 2022. A partir de 2015, la pauta reproductiva de los sectores de menores ingresos, los podemos medir indirectamente por estadísticas vitales, considerando el nivel educativo de la madre. Hay poca información, digamos, de registros administrativos para hacer esta afirmación, pero en diferentes sectores se tendió a equiparar la cantidad de nacimientos per cápita, digamos, en el estándar de los sectores medios y altos, que ya venían siendo muy bajos. Y eso produjo una caída global brutal, que está sucediendo en buena parte del mundo, pero Uruguay está a la punta, ¿no? en términos relativos. Pasamos, si miran los números abajo, si tomamos como 100 la cantidad de nacimientos en 2006, en 2022 estamos en 68, es decir, por cada 100 nacimientos en 2006, en términos absolutos, hubo 68 en 2022. Y esto sigue descendiendo. Ya hay cifras preliminares de 2023 que es aún más bajo. Pero si miramos 2015, estaba en 102 en comparación con 2006, pasó a 68 en este corto periodo de tiempo. En su lugar, entonces, pero ya yo me la hacía esta pregunta antes, cuando estábamos con niveles con cantidad de nacimientos cercanos a los 50.000, la pregunta debía ser: ¿por qué muchas personas, estando en su etapa fértil y teniendo los recursos, estoy pensando en sectores de clase media y alta, para garantizar su propia subsistencia y las de su cría, deciden no reproducirse? Esa es la pregunta, creo yo, sociológica interesante. Vamos ahora sí a retomar el argumento y agregar alguna cuestión adicional. Decíamos, tiene que existir un propósito, existen hechos, y de la combinación o del cotejo del propósito con los hechos podemos llegar a una prescripción. Y se les proponía la pregunta: ¿el propósito de quién? En la vida privada, y cuando digo privada no es solo individual, es también colectiva, el propósito de nosotros mismos, lo que queremos hacer con nuestras vidas, los deseos que tenemos, las aspiraciones, nuestra ideología, nuestros principios, nuestros, colectivos. Si lo hacemos desde la ciencia, ahí tenemos dos posibilidades. La primera de ellas la vimos también en el primer teórico, de la ciencia como profesión liberal, le podríamos decir. Nuestro cliente,
o de nuestro beneficiario, o de nuestra cooperativa, o de nuestros grupos de vecinos, de un asentamiento irregular, para que esto no se piense que cliente significa solo de una empresa privada con fines de lucro. No, de a quién estamos asesorando, digamos. Tomamos el propósito, lo que quieren hacer, en función de ello analizamos los hechos y, ejercicio liberal de la profesión, les proponemos medios que podrían resultar más eficientes para lograr su fin, su propósito. Podemos hacer más, Weber lo plantea muy bien en su conferencia. También podemos, por ejemplo, decirles, miren que si hacemos las cosas o hacen ustedes las cosas que con mayor probabilidad conducirán al logro de ese propósito, las consecuencias de eso pueden ser contrarias a otro propósito que también ustedes me plantearon. Determinadas acciones pueden tener efectos colaterales contrarios a otros propósitos que ustedes mismos tienen, es decir, ayudarlos a razonar. Si van por acá, pueden lograr esto, pero pueden no lograr aquello. Ustedes también quieren lograr aquello, bueno, vamos a repensar entonces. Bien, ese es el campo del ejercicio de la profesión. Pero hay otro campo que corresponde a la investigación científica propiamente dicha y que, citando nuevamente a Weber, y reitero que estoy usando a Weber porque comenzamos a trabajar con él, podíamos trabajar con otros autores, es ni más ni menos que considerar a los propósitos de los otros como parte sustantiva de nuestro objeto de investigación. Dice Weber, tanto para la historia en su sentido actual como para la sociología, el objeto de conocimiento es el complejo de significado subjetivo de la acción. ¿Qué significa esto, valga la redundancia, en este contexto? Como científicos nos interesan conocer los hechos, por ejemplo, la cantidad de delitos, de crímenes, la cantidad de ejecuciones por pena de muerte. Pero para comprender esos hechos, para conocer las causas de esos hechos, tenemos que estudiar como un hecho los motivos de la acción de quienes actúan. O sea, el propósito de los seres humanos en interacción pasa a ser parte de nuestro objeto, una parte significativa, es decir, nada menos que atribuir causalidad a determinados eventos. Weber es muy claro en el primer capítulo de Economía y Sociedad de que esto no se debiera traducir en el establecimiento de conexiones de sentido en casos puntuales, aislados, que eso no hace ningún aporte al conocimiento científico, que tenemos que encontrar regularidades, poder demostrar que existe alguna probabilidad de que eso siga sucediendo en el futuro, para que sean relaciones causales y no simples anécdotas. Para entender esta supuesta contradicción histórica, que podía llamar la atención a principios del siglo XIX, llamaba la atención para Figari y otros, para Peirce también, a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, pero ya bien entrado el siglo XXI, pasados cientos de años donde se mantiene esta correlación entre los niveles de represión, aumenta la criminalidad cuando yo quiero bajarla, en un punto hay que preguntarse, ¿serán los motivos, será el propósito bajar la criminalidad? Esa también es una forma de pensar al revés.